abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Y el tema viene en relación a que ahorita tenemos agendado un evento evangelístico. Y al tener un evento evangelístico, encuentro en la Biblia, encuentro en la Escritura, que siempre que se va a predicar el evangelio va a haber una oposición. Va a haber una oposición a los planes de Dios para que no se logre. Recordemos que, el miércoles predicaba que Satanás tiene cautivo al incrédulo. Está cegado, está muerto en sus delitos y pecados, y de alguna forma él obra ¿para qué? Para que los planes del Señor no se cumplan. Y esta enseñanza es para que reflexionemos en relación a un personaje que opera y está constantemente en contra del plan de Dios. Ahora, ¿y por qué la enseñanza? Porque es importante que sepas sobre el enemigo, sobre Satanás, cómo opera, cuál es su origen y demás. Y también porque de alguna manera nos influye, hermanos. Nos influye. No debería, mas sin embargo, Satanás es un personaje que es difícil de resistir cuando de pronto nuestra vida cristiana no está bien delante del Señor. Y va a aprovecharse de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier asunto que pase en tu vida para desanimarte. Y buscará afligirte, buscará derribarte, buscará hacerte desistir. Y es importante que conozcamos en relación a este tema. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 12. Hablaremos sobre Satanás. ¿Sabes algo? Estaba viendo. Satanás no solo tiene cautivo muchas veces al incrédulo, sino que incluso a muchos cristianos los tiene tan distraídos, tan ocupados, que no tienen intereses en las cosas del Señor. Apocalipsis 12, verso 7. Al verso 9, dice así la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Todos en 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos permites como iglesia local de reunirnos, Señor, de congregarnos para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque este día, Señor, es un día en el que glorificamos tu nombre. Y también, Señor, que no solo te exaltamos, sino que también recibimos de tu palabra ese conocimiento necesario, ese conocimiento que edifica, ese conocimiento que enseña, ese conocimiento que exhorta, que confronta, que redarguye, que corrige o que instruye, Señor. Ayúdanos en esta mañana a ser una iglesia enseñable. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a ser una iglesia que considere tu palabra. Que sobre todo, Padre, meditemos y reflexionemos en ella. Ayúdanos, bendícenos de forma espiritual. Quita todo aquello que pueda distraer a mi hermano o a mi hermana que en esta ocasión ha venido. ¿Por qué? Porque sé que el enemigo trabaja. Sé que el enemigo busca la forma de distraernos. Ayúdanos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Saben, hermanos, la Biblia enseña sobre el diablo, que él existe, que es un ser espiritual de mucha maldad. Y así como el ser humano tiene un principio, Satanás también tiene un principio. ¿Y saben algo? Me encanta la Biblia porque enseña el principio y el origen del diablo, enseña su existencia, enseña su personalidad,
enseña su posición en la tierra, enseña su propósito en la tierra, enseña cuál es su morada, pero también enseña cuál es su destino final. Y eso es maravilloso. Cuando lo encuentras en la Biblia, que todo tiene un principio excepto Dios, y te muestra la Biblia cómo es Satanás. Y así que en esta mañana ojalá y aprendamos algo en relación a este personaje. Y vamos por favor al verso 7. Veremos 3 cosas nada más. De este personaje hay varias cosas que aprender, pero veremos su origen, veremos su existencia y veremos su propósito en la tierra. Y hay otras cosas que aprender. Pero esto es lo que enseñamos. En el cielo, en esa batalla, ¿quién se encontraba? Miguel. Miguel hace una referencia al arcángel. Enseguida veremos algunos pasajes. Miguel y sus ángeles, ¿qué hacían? Luchaban, peleaban, combatían. ¿Contra quién? Contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Es lo que dice la Biblia en el verso 9. Yo quiero que analice. Vamos al 9 y ahorita regresamos al 7. Y fue lanzado fuera, ¿quién? El dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Recuerdas en Génesis capítulo 3? La serpiente es el mismo dragón que se llama ¿cómo? Diablo y como Satanás. Volvemos al 7. Así que Miguel, el arcángel y sus ángeles luchaban contra el diablo, contra Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Esa palabra de dragón me llama la atención, así como significa que es Satanás, es el diablo. Tal palabra, dragón, viene de una palabra griega, drakon, que significa el que fascinaba o el que fascina. El que fascina. Hubo una gran batalla en el cielo, hermanos míos, y eso es una realidad, eso es una verdad. Hubo una pelea espiritual donde se encontraba Satanás peleando juntamente con algunos ángeles que él había influenciado, que él había arrastrado, que él había convencido y que él había fascinado para pelear en contra de Dios. Esta pelea y esta lucha espiritual sucedió en el cielo. Ahora, aquí hay un personaje llamado Miguel. Miguel es un arcángel de Dios que tiene un gran poder dentro de los seres creados por Dios. Dentro de los seres angelicales, arcángel es un ser, el arcángel Miguel es un ser con gran poder. Desde luego también es una creación de Dios, mas sin embargo está con una jerarquía poderosa en el reino de Dios. La Biblia enseña en relación a este arcángel en el libro de Daniel y enseña en el libro de Judas sobre el mismo personaje Miguel. Esa lucha sucedió en el cielo. Ahora, veamos qué más dice, aparte de la lucha del dragón y sus ángeles, en el verso 8. En esa lucha siempre, en una lucha siempre hay alguien vencedor. Y si algo encuentro en la Biblia es que Dios nunca pierde. Siempre es vencedor el Señor. Dice, pero no prevalecieron ¿quiénes? Satanás y sus ángeles no prevalecieron. Y al no prevalecer la palabra, esta palabra significa del griego ithuo, que significa que no ejercieron la fuerza que tenían que tener para derribar a Dios. Así que no prevalecieron, no pudieron. La fuerza con la que pelearon era inferior a la fuerza del Todopoderoso. No vencieron con su fuerza. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el Dios soberano es todopoderoso y que no hay nada imposible para él. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es que de pronto Satanás, al ser un ser creado, un ser que tiene un principio, que tiene un origen, que le es dado lo que tiene, su jerarquía, su poder, su dominio, su autoridad, ¿quién lo hace pensar que aquel que lo puso está por encima de él, está por debajo de él? Así que él quiere pelear y pelea contra el Señor.
No prevalece, dice la palabra, ni se halló ya lugar para ellos en dónde. No se halló lugar para ellos en el cielo, fueron derribados. En un principio la morada de Satanás era el cielo, ahí moraba, ahí habitaba. Y ya no se halló lugar para él. Vamos al verso 4. Y su cola, ¿qué? Arrastraba. Y a mí me llama la atención esta palabra. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿De dónde? Si Satanás arrastraba la tercera parte, cuando habla de las estrellas del cielo, estrellas hace una referencia a los ángeles. Una tercera parte de los ángeles fueron influenciados, fueron seducidos, fueron fascinados por el diablo para pelear contra Dios. Así que, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, seres angelicales. Y de pronto, cuando analizo esto, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no somos ángeles? Que hay una parte natural de nuestra naturaleza pecaminosa que si no tenemos cuidado seremos arrastrados por el diablo. La verdad es que muchos de nosotros los cristianos estamos siendo arrastrados por el diablo, influenciados por el diablo, fascinados por el diablo, atrapados por el diablo. Si eso lo hizo en el cielo, si eso lo hizo con los ángeles, si eso lo hizo estando Dios ahí, ¿te puedes imaginar la influencia que tiene Satanás en este mundo? Y a muchos de nosotros nos tiene influenciados el mismo que influenció la tercera parte de ángeles en el cielo. Y su cola arrastraba. Y su cola arrastraba. Si tú te pones a analizar tu vida, ¿en qué área el Satanás te está arrastrando? ¿En qué área te ha fascinado? ¿En qué área te ha influenciado? ¿En qué área ha ganado terreno en tu vida? ¿En qué área forma parte Satanás de su artimaña? ¿En qué área? ¿Y saben algo? Lo interesante aquí es que los ángeles sabían bien quién era Satanás y sabían bien quién era el Señor. El cristiano, el que tiene al Hijo de Dios en su corazón, sabe perfectamente lo que hace, sabe perfectamente lo que habla, sabe perfectamente lo que piensa, sabe perfectamente lo que está tramando. No es un ignorante porque hay un Espíritu Santo dentro de él que lo redarguye cuando hace algo incorrecto. El problema es que hay algo más en Satanás. No solo arrastra, no solo influye, no solo fascina, sino va en contra del Señor. Lo que hiciste en esta semana, analízalo. ¿Cuántas cosas hiciste en contra de la voluntad de Dios? ¿O cuántas cosas no hiciste alineándote al plan de Dios? ¿Te das cuenta? Hay cosas en la vida en donde Satanás sigue influenciando nuestra vida para no obedecer al Señor. Nos sigue arrastrando. Y lo peor de todo es que nosotros como iglesia, si no tenemos ese cuidado, somos arrastrados. Sin embargo, en esa pelea y en esa lucha en contra de Dios, Dios los arrojó ¿hacia dónde? ¿Qué dice el verso? Y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a su mujer, y ese es otro tema que en su momento vamos a compartir. Y las arrojó sobre la tierra. La palabra arrojó viene del griego balo, que significa que Dios lo lanzó a la tierra. Y no lo lanzó. Vivía en el cielo, moraba en el cielo, habitaba en el cielo, lo lanzó a la tierra, lo echó a la tierra, lo derribó del cielo hacia la tierra, y en este mundo sigue operando.
Dice la Biblia que es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Sigue operando y ¿sabes cuál es el plan? Seguir arrastrando a la humanidad. Seguir fascinando a la humanidad. En el verso 9, en el 8, a ver, vamos al 8. En el 8. Pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Nuevamente aparece la palabra, sinónimo de arrojar, lanzar. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que aparece en Génesis, que se llama, ¿cómo, hermanos? Diablo. Y se llama Satanás, el cual, ¿qué hace? Todos juntos, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra engaña al mundo entero. Deberíamos de prestarle la suficiente atención. Engaña al mundo entero. Esta palabra de engaña viene del griego planao, que significa hacer vagar a la gente de la verdad. Significa planao, engañando. Significa que hace errar. Significa que extravía. Significa que descarría. Significa que seduce al mundo entero. El problema es que no solo esto lo hace con el mundo, sino que hay cristianos, incluso nosotros como iglesia, que vagamos de la verdad. Que lejos de hacer la voluntad del Señor, vagamos en cosas que son meramente efímeras, que son vanas, que no tienen sentido, y a muchos nos tiene ahí vagando en cosas que no son del Señor. Yo no sé de qué manera a ti te tiene vagando de la verdad. Lo que sí sé es que incluso buscará la forma, quizás no veas tanta maldad, pero quizás te tenga distraído de lo que debes de hacer. Quizás te tenga ocupado en otras cosas, menos en las cosas de Dios. Y eso hace que vagues de la verdad. También engaña del griego planao, significa haciendo errar. ¿Saben algo? Al mundo lo tiene errado. El mundo no sabe cómo ser un hijo, cómo ser el que es padre, el que es esposo, el que es esposa, el que es patrón, el que es obrero, y generalmente erran del plan de Dios. Están distantes del plan de Dios. Por eso el enemigo buscará seguir engañando no solo al mundo pecador, sino incluso buscará engañar a la misma iglesia de Dios. Buscará que erres. La estrategia para que te extravíes, para que te alejes, para que te distancies. Y a muchos los tiene ya tomados como presa, atados a algún pecado, y que de alguna manera es difícil desatarse después de haberle prestado tanta atención a lo que Él te ofrece. Muchos cristianos hoy en día que por muchos años estuvieron en la fe, simplemente ya no forman parte de un cuerpo local. Algo los sedujo, algo los hizo errar, algo buscó la forma de engañarlos, de estorbarlos, y los ha sacado fuera de base. No están en el campo de donde tienen que estar. Y peor aún, como los hace errar, sus errores generalmente buscan justificarlo. Y eso es cuando le damos lugar al diablo. Nos hace errar, nos hace vivir extraviados. Y cuando una persona se extravía y entra el engaño del diablo, el Señor quiere hacerte vagar de la verdad,
busca engañarte, busca hacerte errar. Una vez que te extravías, es ahí donde te ofrece lo que él sabe que puede seducir tu carne. ¿Para qué? Para que tu vida esté descarriada, separada de la voluntad de Dios. Y una vez que te da lo que tu carne quiere, lo que tus pensamientos anhelan, carnalmente te seduce y a muchos nos tiene cautivos. En pecados, atados. Así que vemos aquí parte del plan del diablo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que estás haciendo en la vida? Que la Biblia no lo respalda, que la Biblia no te lo aprueba, que la Biblia no tienes una base bíblica. A veces erramos, hermanos. Hacemos cosas que no vienen en la Escritura o que de pronto no se alinean a la voluntad ni el plan del Señor. Somos seducidos, somos atrapados y queremos imitar lo que hace el mundo, y no se trata de eso la vida cristiana. El mundo está bajo su dominio, al mundo lo hace vagar, al mundo lo distrae, al mundo lo engaña, al mundo lo hace errar, al mundo lo tiene extraviado, al mundo lo tiene descarriado bajo las corrientes seductoras y atractivas de lo que ofrece y que atraen la carne. Pero ¿qué hay de nosotros? El dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el tentador, el Dios de este siglo, sigue haciendo y sigue actuando de la misma manera. Y aunque tenemos la Biblia, aunque tenemos la palabra del Señor, y aunque sabemos cómo opera, cómo trabaja, sigue engañando al mundo entero, y entre ellos sigue engañando a las iglesias. De pronto andamos vagando de la verdad, andamos bien errados. Es que yo pienso, es que yo considero, es que yo opino. Es que tú qué, hermano. La única regla de fe y práctica que existe para el cristiano es la Biblia. Lo que hagas fuera de la Biblia, analízalo si realmente viene de Dios o viene de tu propia carne, seducida por el diablo. Bajo este contexto, vamos ahora a Ezequiel capítulo 28, verso 12. ¿Es fácil resistir al diablo? No. Pero tampoco es imposible, hermano. Dice Ezequiel, este personaje al principio, Satanás, en su origen era un lucero, era un querubín. Su hermosura era inigualable. Ezequiel 28, verso 12. Fue puesto en el santo monte de Dios, y me llama la atención que era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en su corazón y se rebeló contra Dios, queriendo ser igual a Dios, convirtiéndose en el enemigo de Dios. Verso 12. Su origen, hermanos: hijo de hombre, levanta endecha sobre ¿quién? Sobre el rey de Tiro, y dile así. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Denle lectura a lo que sigue. Tú eras el sello de la perfección, hermano. Dios lo creó de una forma maravillosa. Antes de ser Satanás, era un querubín, era un ser angelical. Dios lo creó perfecto, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Imagínense lo que era Satanás. Era en perfección, lleno de sabiduría, y era hermoso. Era hermoso. En el verso que sigue, dice: en Edén, que significa paraíso, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Cómo era su vestidura? Denle lectura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo,
esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu... Hermanos, hubo una fiesta cuando fue creado Satanás. Había música. Fue creado de forma hermosa. Las piedras hermosas aparecen aquí. Y en el verso 14 dice, tú querubín grande. No solo el Señor lo hizo perfecto, no solo lo hizo sabio, no solo lo hizo hermoso, tenía una jerarquía en los seres angelicales de Dios. Tú, querubín grande, ¿qué más? Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Saben, hermanos? Dentro de la hermenéutica es el arte y la ciencia en la interpretación de la escritura bíblica. Y dentro de la hermenéutica aparece un principio que se llama principio de doble referencia. Este principio se utiliza en la Biblia cuando de pronto observas que algunos pasajes te hablan de dos personajes. De forma primaria, es la primera persona que aparece, cosa o evento, mas sin embargo también habla de forma secundaria de alguna persona, cosa o evento. Ambas son importantes, pero si usted observa en el verso 12, habla sobre el rey de Tiro. Hace una referencia al rey de Tiro, mas sin embargo cuando estudias la palabra y en este principio de la doble referencia observamos algo en donde no vemos y por medio de la Biblia entendemos que el rey de Tiro nunca jamás estuvo en el Edén. Verso 13. Es ahí cuando empiezas a escudriñar la escritura y ella se interpreta por sí misma. Y en Edén, que significa paraíso, en Edén no estuvo nadie más que un personaje llamado, ¿cómo? Adán y Eva. Después de que pecaron, ¿qué hizo Dios? Lo sacó. Entonces, cuando habla aquí sobre Edén, que significa paraíso, y habla del huerto de Dios en que estuviste, y habla de toda piedra preciosa, no está hablando únicamente del rey de Tiro, está hablando de un personaje que estuvo en el paraíso. Y cuando empiezas a escudriñar la Biblia, encuentras otros pasajes de referencia a este pasaje. En el verso 14, dice, tú querubín. Entendemos por medio de la escritura que dentro de los seres angelicales existen ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y eso lo enseña la Biblia. Y Satanás era un querubín. No aplica esta palabra para el rey de Tiro. Aplica para ese ser que estuvo en el cielo, que fue creado en perfección, que fue lleno de sabiduría, que fue lleno de hermosura, que fue grande, que tuvo jerarquía y poder, tan es así que era protector, el cual Dios lo puso en el santo monte de Dios, según el verso 14. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Satanás, ese era, en un principio era un querubín. Era hermoso, hermano. Y me llama la atención algo. Ser una persona como Satanás, porque tiene las características de la personalidad, era hermoso, era sabio, tenía poder, tenía hermosura. Y su corazón se corrompió. El cristiano debe de tener cuidado. Debe de tener cuidado. El mundo sigue haciendo lo mismo. En el mundo el orgullo, el dominio, el poder, la riqueza, la fama, son cosas propicias para sentirse tan orgullosas y sentirse más grandes que Dios y no tomar en cuenta a Dios. Pero eso ya no es problema porque eso ya lo sabemos. El problema es cuando el cristiano
tiene un poquito de autoridad, tiene un poquito de poder, tiene un poquito de riqueza, tiene un poquito de fama y usa las cosas que Dios le ha dado para llenarse de orgullo y creerse mejor que alguien más y querer sublevar la autoridad de Dios. El cristiano tiene una autoridad y el cristiano tiene que vivir bajo la sujeción de Dios. Hay veces somos tan arrogantes, somos tan soberbios y con un poco de lo que Dios nos ha dado creemos que somos más grandes que otras personas y tratamos a la gente como lo hace Satanás. Perdemos el piso, perdemos la plataforma. ¿Quién cree usted que está detrás de una persona orgullosa, queriendo sublevar la autoridad que no le corresponde o haciendo abuso de su autoridad para influenciar y seducir a una gran parte de los ángeles, a una gran parte de las personas? Es claro cuando vemos en la Biblia que una persona está siendo influenciada por el diablo, por las cosas que hace, porque son los mismos patrones, y eso es lo hermoso de la Biblia, que te puede llevar a discernir cuando una persona está siendo influenciada por el diablo. Observa la actitud, observa la arrogancia, observa la forma, escucha la forma de hablar, observa cómo se conduce. El enemigo sigue usando el mismo patrón. Sigue haciendo lo mismo, operando igual, no le gusta sujetarse a Dios, no le gusta estar en el plan de Dios y se aleja y se distancia de su voluntad. Cuando estudias la Biblia te das cuenta de los mismos patrones. Dios le dice a Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué pasa con Eva y qué pasa con Adán? Su corazón se llena también de orgullo y quieren hacer lo contrario a la palabra, terminan comiendo, y así como Satanás le dio autoridad, le dio hermosura, le dio tantas cosas, Dios a Satanás y lo arrojó a la tierra, de la misma manera Dios saca a Adán y a Eva de aquel lugar maravilloso. Y ese es un patrón en el ser humano. No quiere sujetarse a la palabra, no quiere sujetarse al plan de Dios. Y traemos esa misma naturaleza humanamente, la cual tiene que ser sujetada por el Señor. Si tú observas en la Biblia, muchos personajes, el mismo que los puso, el mismo los quitó. Ahí vemos a un Saúl lleno de orgullo. Se le dijo, ¿sabes qué? Vendrá el profeta Samuel y él sacrificará. No. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. No nos sujetamos al Señor, no nos sujetamos a la indicación. Y hay un cierto grado de orgullo incluso en el cristiano. Y eso es porque el orgullo del enemigo ha influenciado y te ha hecho creer que puedes hacer las cosas a tu manera. Y no a la manera y no al plan soberano de Dios. ¿Qué tanto de orgullo hay en tu corazón? Combatimos con eso, hermano. El orgullo nos lleva a no sujetarnos a Dios, no sujetarnos a su autoridad espiritual. El orgullo nos lleva a ser como Saúl, a obedecer a medias. Y todos tenemos un grado de orgullo. Y una obediencia a medias no es obediencia. Por eso el Señor nos quita y pone como Él quiere. ¿Por qué? Porque el ego, el orgullo, la arrogancia son evidencia de una persona influenciada por el diablo. Él era perfecto, verso 15. Era perfecto, eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado, era perfecto, todo estaba bien.
Todo estaba bien. De pronto hay problemas en los matrimonios, en las iglesias, y muchas veces no es por falta de amor, sino por exceso de orgullo, por no reconocer quién se ha equivocado y por no pedir perdón, y otros por no perdonar. ¿Por qué? Porque el que ofende no siente que ha ofendido. Y el que es ofendido se cree tan justo que no quiere perdonar. Era perfecto hasta que se halló en ti maldad, hermanos. Eso fue en Satanás. Y sabes algo, Satanás busca hacer lo mismo. Entrar en la barrera que tenemos, hermanos. Si usted no cuida su vida espiritual, Satanás va a querer derribar las murallas, la fortaleza, los principios, los valores que usted ha adoptado de la Biblia para entrar en tu corazón. Y busca la manera. Él quiere entrar ahí. Y todo cristiano es asistido por el diablo al formar parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque quiere hacerte errar, quiere hacerte vagar, quiere distraerte, quiere distorsionar, quiere verte errado y extraviado. Ese es el plan de Satanás. En el verso, por favor, 16. Dice, a causa de la multitud y de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Cómo un ser tan hermoso, tan bonito? Hermano, pues probablemente usted, qué bueno que sería maravilloso que de pronto usted sea ese hermano ejemplar toda la vida. Mas sin embargo debemos de velar por nuestra vida espiritual, porque aun cuando hayas sido hermoso, aunque hayas tenido autoridad, aunque hayas tenido jerarquía, aunque hayas tenido influencia, fama o lo que sea, si no cuidamos nuestro corazón, el enemigo puede influenciarnos. A causa de la multitud. Se halló iniquidad y pecaste. Cuando encuentra Dios la iniquidad de nuestro corazón y pecamos ya deliberadamente, es ahí donde el Señor dice en el mismo verso, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Y eso me llevó a recordar a Adán y a Eva. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Oh querubín protector. Miren el verso 17. ¿Fue el orgullo? ¿Se enalteció qué? No pasa eso en las familias. De pronto el esposo dice que ama al Señor y de pronto no se sujeta a Dios. Eso es exceso de orgullo. La esposa no quiere sujetarse al esposo, los hijos no quieren sujetarse a los padres, la iglesia no quiere sujetarse a un pastor, colaboradores de la misma manera, quieren hacer las cosas cada quien a su manera. El pastor, los pastores muchas veces no queremos sujetarnos a Dios, aun cuando Dios ya nos ha dado su palabra. Y esto es una línea en la que a todos nos lleva a enfocarnos en Dios, a obedecer a Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El orgullo en el corazón fue el pecado en Satanás, razón por la cual el Señor lo arroja, porque en su orgullo se corrompió su sabiduría a causa de tu esplendor. Y fíjense en el verso 17. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era tanto lo que él tenía, pero no pudo lidiar con eso. No pudo lidiar. El ser humano a veces cuando le da ciertos privilegios, cierta autoridad, tiene cierto poder, tiene cierta riqueza, tiene cierta fama, empieza a hablar lo que no tiene que hablar.
pierde su plataforma y por eso Dios nos derriba. Antes de la destrucción, ¿qué está, hermanos? El orgullo, la arrogancia, la soberbia. Una persona arrogante y orgullosa es una persona que está en la antesala de aquellos que van a ser derribados. Porque no aceptan la palabra del Señor, porque no aceptamos la voluntad de Dios. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Te crees a veces mejor o que sabes mejor que incluso alguien que tienes al frente que te está enseñando. Hay exceso de orgullo, exceso de arrogancia. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Dónde estaba tu hermosura ahora? Ahora, ¿dónde está tu autoridad, Satanás? Ahora, ¿dónde está tu jerarquía? Ahora, ¿dónde está tu poder? Ahora, ¿dónde está todo aquel dominio que tenías? Cuando dejamos de vivir para la gloria del Señor, es porque ya hay orgullo en nuestro corazón. Verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual, ¿qué cosa hizo? Si estamos ahí en el verso 18. Ok. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Y miren ahora, hermanos, verso 19, todos juntos. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Primero era la hermosura, ahora es lo contrario, espanto. Tengamos cuidado con lo que dejamos germinar en el corazón. No sea que únicamente después seamos únicamente una sombra de lo que un día fuimos en el Señor. Una sombra. Serás espanto, y ahí pasó de ser de un querubín hermoso a ser un ser espiritual lleno de maldad, el cual causa espanto. Espanto. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 28, otro pasaje. Bueno, en este pasaje, espanto significa destrucción, terror, temor, turbación. Y hay gente que hablar del diablo, el diablo. Que hermanos, a veces se me imaginan con cuernos, ¿verdad? No, eso no es el diablo. El diablo es más feo de lo que se imagina. Como lo describe la Biblia, espanto. Es terrible. En maldad. Vamos a Isaías, por favor, otro pasaje que habla en relación a Satanás. Isaías 14, verso 12. Miren, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, hijo de la mañana, vas a ver? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas ¿a qué? A las naciones. Todo aquel que debilita, que desanima, que desalienta a un hermano en la fe, no está siendo usado por Dios. Está siendo usado por el enemigo como un instrumento del enemigo. Porque lo que viene del Señor edifica, construye, alienta, anima, te habla con la verdad, te corrige con la verdad. Que si de pronto la gente se desanima cuando es confrontada es diferente,
Pero lo que no viene del Señor tiende a causarte estrago y a lastimarte. En el verso 13. Yo no sé si eres uno de los que debilitan a la esposa, la desaniman, la hacen llorar, la haces entristecer, la haces enojar con cuestión, o diferente, eres una esposa en la que de pronto, más allá de fortalecer a tu esposo, más allá de ser una ayuda, más allá de ser un apoyo, haces todo lo contrario. En la iglesia igual. Y si de pronto, hermanos, hay alguien que está causando, me está debilitando a alguien más, debes de saber que no está siendo usado por Dios, sino por el diablo. Y hay un problema de orgullo. Y hay un problema con tu corazón. Y hay un problema porque ya tienes maldad. Y algo te está motivando a hacerle daño a los demás. Por eso en la iglesia debemos de tener cuidado en cómo nos hablamos, cómo expresamos, y a veces no somos lo suficientemente maduros porque a veces entre nosotros nos hacemos daño y ese es el plan del diablo. Yo siempre he dicho, fíjate bien de quién vienen las cosas antes de ponerte a llorar. A veces los comentarios vienen de gente inmadura, imprudente, que no te habla de una madurez espiritual. Trata bien, fíjate bien de quién te hace alguna observación. Si es una persona que realmente conoce la palabra y estás llorando por alguna situación, bueno, también analiza si estás obedeciendo a Dios. Pero siempre el cristiano que es maduro te va a edificar. Te va a hablar con la verdad aunque no quieras escucharla. Pero no te va a debilitar. En el verso 13, por favor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Miren, me gusta esto. Subiré al cielo. Ya tenía un lugar. En lo alto, no le gustaba donde él se encontraba. Quería estar junto a las estrellas de Dios. Después dice en el verso 13, levantaré mi trono. Oye, ¿cómo? ¿Para qué quieres otro trono? Ya tienes un lugar. Acepta lo que Dios te da. Vive con lo que Dios te da. Agradece lo que Dios te ha dado. ¿Para qué quieres algo más? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Siempre habrá gente que no está agradecida ni conforme con lo que tiene. Quiere ir más allá, no le importa hacer lo que tenga que hacer como lo hace el diablo, pero él quiere estar en otro lugar. Subiré, 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 levantaré y seré semejante al Altísimo. Exceso de orgullo, verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que ese es el diablo, su origen, hermanos. Hubo una guerra en el cielo. No fue vencedor, al contrario, fue vencido, fue arrojado, opera en la tierra, tiene un origen, sí era hermoso, sí era sabio, sí tenía dominio, sí tenía poder, pero pasó a ser de alguien hermoso a alguien espantoso. A veces así somos los cristianos. Después de haber sido hermanos que de alguna forma vivíamos en la voluntad del Señor, nos volvemos hermanos espantosos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se llena de orgullo. Vamos a 2 Corintios 11, 14. 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué hace, hermanos?
Se disfraza como ángel de luz, se disfraza como una persona de justicia, de bondad, de misericordia. Muestra buena cara, muestra que te va a ayudar, muestra que te va a solucionar, muestra que puede, te muestra como alguien de bien. Mas sin embargo, yo quisiera que no seas un ingenuo. A veces somos demasiado ingenuos, hermanos. Todo te lo crees. Mantén una reserva. Oye, si alguien te dice, oye, mi hermanito hermoso, te quiero, muah, muah, beso y acá, mantén tu reserva. Y eso me lo enseña la Biblia. Judas era un personaje que le pertenecía al diablo, comía con Jesús, oraba con Jesús, estaba con Jesús, le dio un beso a Jesús, pero era un hijo del diablo. Mantén tu reserva. No creas, no todo aquel, dice la palabra, en aquel día me dirán, Señor, Señor, hicimos tantas cosas. Hay gente que de pronto se mostrará como un ángel de luz, pero quiere otras cosas, tiene intereses personales. Y en eso debes de tener cuidado, porque no es maravilla. Para Pablo no era maravilla. ¿Ustedes creen que una persona que conoce la Biblia, la palabra, de pronto de la noche a la mañana muestras una diferencia en tu carácter, en tu actitud? Luego te das cuenta cuando una persona quiere algo. Y eso se ve hasta en las iglesias. Voy a saludarlo, voy a un abrazo. Y ya cuando obtienes lo que tienes, ya ni se acuerdan. Y eso se observa incluso en los cristianos. ¿A poco realmente cuando estás en el trabajo y quieres algún fin, actúas como cristiano? A veces el mismo cristiano aparenta ser algo que no es, un saludo que no quiere, un abrazo que tampoco quiere. Y lo hace influenciado por el enemigo. Y no es maravilla, hermanos, no seas un ingenuo. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchos hemos sido de alguna forma en su existencia va a querer influenciar a la gente para afectarnos como un ángel de luz. El problema, ¿saben también cuál es? Cuando nosotros somos influenciados por el diablo y mostramos algo que no somos. ¿A quién quieres engañar? La palabra disfrazar significa transfigurar. A veces has actuado de una manera con una persona y que realmente no estás de acuerdo y no estás contento y aún así haces lo que haces. A veces el mismo cristiano se disfraza, el mismo cristiano se transforma, el mismo cristiano hace una transfiguración. Aquí sí somos buena onda, de pronto, aquí sí hacemos cosas para la obra del Señor, aquí sí, amado esposo, te amo, mis amados hijos, igual, y en la casa igual, pero detrás, en casa, somos a veces todo lo contrario, y muchos de nosotros estamos disfrazados de buenos cristianos en la iglesia, pero estamos siendo instrumentos del diablo en el hogar. ¿Te está hablando el Señor, hermano? A mí me está hablando. Y creo que la Biblia es maravillosa, que nos hace reflexionar en cómo está nuestra vida. Porque no es maravilla. El Señor quiere que seamos auténticos. El Señor quiere que seas lo que eres aquí, que seas en tu casa. El Señor espera que lo que eres aquí seas en el trabajo. A veces somos como los camaleones.
Cambiamos de acuerdo al entorno. Con mis compas groserones, pues uso groserías. Con mis compas de doble sentido, uso también. Con mi familia que es cristiana, le bajo un poco. En la iglesia, que ahí están los hermanos, pues ahí sí no, porque como ángel de luz, de bondad, bueno, como una persona de buena oportunidad, de buena ocasión. Así que debemos de tener mucho cuidado con esto, porque Satanás sigue operando de la misma manera. Recuerden cuando dije dragón, que significa que influenciaba, cautivó a los demonios. Y lo sigue haciendo hoy en día. Vamos por favor. En Mateo capítulo 16, Satanás no solo se disfraza como ángel de luz en su existencia en esta vida, sino que va a operar, número 3, por medio de gente cercana a usted. Mateo 16, por favor. No solo se disfraza como ángel de luz. Mateo 16, verso 23. Bueno, 21, vamos al 21, para que conozcas el contexto. Desde entonces comenzó Jesús, verso 21, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a ¿dónde, hermanos? A Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser ¿qué? Muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús está hablando de su sacrificio, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y miren qué dice el Señor, pero en el verso 23, todos. ¿Cómo te das cuenta que una persona está siendo influenciada por el diablo? ¿En dónde pone la mirada? Lo dice la Biblia. Quítate delante de mí, Satanás. Pedro era una persona de las más cercanas al Señor Jesús. Y eso nos enseña, hermanos, que la persona más cercana a tu vida pueda ser influenciada por el diablo. Puede ser el medio que use el diablo para hacer tropiezo. Dice, y aquí viene el punto medular de este pasaje. ¿Dónde pone la mirada Satanás? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿qué? Sino en la de los hombres. Una persona influenciada por el diablo, muy difícil, te va a probar las cosas de Dios, las cosas espirituales. Está más enfocado en lo terrenal. Esto no significa que no seas prudente para decidir algo en esta vida. Significa que la persona influenciada por el diablo, las cosas espirituales no son de su interés. Y si te hiciera una pregunta en esta semana, una semana antes del evento evangelístico, ¿ya hiciste algo por invitar a alguna persona al evento evangelístico? Eso es pensar en las cosas del cielo, eso es pensar en las cosas celestiales. Si tu respuesta es no, es porque tienes más el pensamiento en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales, y no es de tu mayor importancia las cosas de Dios. Y en cosas tan sencillas podemos ver que el enemigo probablemente ya te tiene tan distraído que no es tu prioridad que la gente se salve. Si fuera realmente importante las cosas de Dios, si fueran valiosas las cosas de Dios, si fueran tu tesoro las cosas de Dios, si fueran demasiado,
tu corazón como un tesoro lo que es Dios, entonces pensarías en todas las cosas de Dios. En una persona que no ama a Dios, que no le importa a Dios, no va a pensar en lo espiritual. Piensa en sí mismo, piensa en su vida únicamente. Y Satanás usará personas cercanas a ti. Y miren, hermanos, fíjense lo que hace Pedro. Si usted lo analiza, no era como algo malo. El problema es que no se alineaba el plan de Dios. En el verso anterior, cuando el Señor le dice que iba a morir, Él le dice, comenzó a recomendarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión. Fíjense, aquí está el ángel de luz. En Pedro. Ten misericordia, Señor, de ti. Está en Pedro. Ahí está una evidencia del ángel de luz. Aparentemente, si tú observas y analizas, estas palabras podrían verse buenas. No, es que no quiero que te pase nada, no quiero que hagas esto o el otro. Pero vemos que está disfrazado en la persona más cercana al Señor Jesús. Apártate de mí, Satanás. Quítate de mí. Ábrete. Yo sé, hermanos, que ahorita con esto que viene del evento, entre ustedes, muchos ya empezaron a desanimarse. Empezaron a estar señalando cuestiones de que no va a poder, no va a venir, siempre es el mismo, él no cambia. Y el diablo ya empezó en muchos a meter malas cosas en el corazón. La indicación fue que trajéramos invitados. Y si tú de pronto estás enfocado en otras cosas y no en esto, me estás pensando más en las cosas terrenales. En primera de Pedro, por favor, capítulo 5. Primera de Pedro 5:8. No solo debemos de velar. Dice en el verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, analiza esto, fíjense. Hay veces nos desanimamos, nos desalentamos, lloramos, nos afligimos por gente usada por el diablo. Hermanos, el diablo no quiere nada bueno con usted. El diablo no quiere verte feliz, no quiere verte contento, no quiere verte estable, no quiere verte adorando a Dios, no quiere verte honrando a Dios. El diablo así es y mucha gente se va porque hay veces personas usadas por el diablo son las personas que el enemigo usa para desanimar y desalentar. Por eso dice la Biblia, sed sobrios y velad. Date cuenta cuando alguien viene de Dios y date cuenta cuando alguien viene del diablo. El desánimo en muchos de los cristianos viene por personas influenciadas por él. Lo interesante, hermanos, en el pueblo de Dios, que también hay gente que es usada por Dios, que ama a Dios, que está edificando, que te está ayudando, que te está fortaleciendo. Y ese es el plan de Dios en el cristiano, de estar sobrios y velad. Por favor, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Y por último, todos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El propósito del diablo, hermanos, es desanimar al cristiano. Es de sacarlo del riel, sacarlo del propósito que Dios tiene para su vida. Así que analiza esto. Recuerda, cristiano, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales de maldad. Detrás de una persona que quiere desanimarte, recuerda que hay un ser maligno que quiere desviarte del plan de Dios. Nadie os engañe de ninguna manera. El enemigo se opone. Efesios 6:12, y con eso cierro. El Micho se asustó. ¿Lo dejaron entrar o qué? No pasa nada. Es un gatito. Efesios, ¿qué le dije? 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ¿qué? Espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que cuando el cristiano entiende que detrás de una persona que quiere desanimarte está el diablo, tomas con otra postura, con otra visión, si le prestas atención, si te dejas llevar o simplemente le ignoras. Y si estás espiritualmente lleno de la palabra, corrige y exhorta, refuta esa, a veces verdades a medias con la que a veces nos conducimos como cristianos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí están los demonios. Aquella tercera parte forma parte de los principados, forma parte de las potestades, forma parte de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. A todos el enemigo nos asiste. Yo no sé con qué te asista a ti, si te asista quizá con un principado, con una potestad o con un gobernador. A mí el diablo me asiste. A ustedes también. Debemos de confiar en el Señor, ceñirnos del Señor, confiar en la palabra, y de esa manera, si le resistimos, el cual no es nada pequeño, Él huirá. Hermanos, espero en el Señor que esto de la doctrina o parte de la doctrina del diablo quede en tu corazón. Ayúdenme a orar. Ahorita viene un evento evangelístico. No seas indiferente, no seas olvidadizo, intégrate, trae gente, trae invitados al compañero, a quien quieras traer, pero tráelo y únete en la obra evangelística. Si usted de pronto está desentendido, entonces lo más probable es que estás tan distraído que el enemigo te tiene ocupado con algo. Dios quiere que pongamos en primer lugar las cosas de Dios. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, le damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque el enemigo, Satanás, se engaña. Es lo que dice tu palabra, arrastra. Es lo que dice tu palabra, es lleno de orgullo. Es lo que enseña tu palabra, Señor. Y busca cautivarnos, busca arrastrarnos, busca influenciarnos. Y lo hace, Señor, queriendo germinar, que germine en nuestros corazones el mismo orgullo que germinó en él. Ayúdanos, Señor, a someternos a usted y bendícenos. Él tuvo un principio, Señor, tiene una existencia y opera como ángel de luz, pero su fin es devorar, es afectarnos. Ayúdanos, Señor, también a comprender que la lucha de la iglesia, la lucha del cristiano es contra el enemigo. El enemigo usará sus demonios para desanimarnos y puede usar personas tan cercanas como usó a Pedro con el Señor Jesús. Ayúdanos a tener discernimiento, Señor.
Y ayúdanos a comprender cuando algo venga de usted y cuando algo no venga de usted. Bendice a tu iglesia, Señor, y dale discernimiento espiritual. Pero sobre todo, Padre, que no sea distraída, que no sea indiferente, que no ponga los ojos en las cosas de esta vida únicamente. Ayúdanos a que como iglesia nos interesemos en las cosas tuyas, en las cosas de Dios, en las cosas celestiales. Yo sé que habrá hermanos que van a tomar en cuenta esto. El enemigo usará cualquier pretexto, cualquier persona para que el día domingo no se cumplan tus propósitos. Pero también sé que habrá gente aferrada amándote, que aunque el enemigo quiera arrastrarla o influenciarla, va a permanecer para tu gloria. Bendícenos como iglesia y ayúdanos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Dios les bendiga.